El objetivo de hoy es estudiar dos modelos, el de Sevilla, que fue tranquilo, y el de Las Palmas, que fue más conflictivo, por ver dos modelos totalmente distintos. El trabajo es más ambicioso y parte de él ya está hecho. El programa añade la diócesis de Córdoba, de Cádiz, de Huelva, de Las Palmas y Sevilla, porque la diócesis de Jerez todavía no estaba formada y pertenecía a la archidiócesis de Sevilla. Se ha dado un guión que no vamos a ir pormenorizándolo punto por punto porque el tiempo no es el más adecuado y entonces iremos viendo algunos rasgos concretos. Simplemente deciros que el trabajo está bastante desarrollado y para ultimar lo de Las Palmas estuve hace como 10 días allí entrevistando a una serie de sacerdotes y demás. El trabajo comenzamos en el que va a salir publicado haciendo una radiografía de la diócesis sevillana, de la archidiócesis y de las iglesias sufragáneas. Es fácil porque, bueno, la parte de documentación que yo tenía ya trabajada para otros asuntos es sencilla y, sobre todo, tanto Las Palmas como Huelva, como Sevilla, como Cádiz, como Córdoba, Badajoz también pertenecía a la archidiócesis de Sevilla como sufragánea, pero había habido más problemas, ¿no? La BAG tiene publicado las historias de estas iglesias, con lo cual ha sido fácil hacer el contexto geográfico e histórico. La Iglesia de Sevilla está dominada en este tiempo de la Asamblea por un largo pontificado que es el del cardenal Bueno Monreal, que tú aludías a sus calzoncillos o algo por el estilo. Bien, la diócesis de Sevilla tenía en esta época 1.800.000 habitantes, estando en la parte de Jerez y Cádiz 360.000 y en la parte de Sevilla y pueblos 1.400.000 habitantes. Los sacerdotes diocesanos, porque los religiosos no participan, como ayer se dijo aquí, por estar exentos, son 565. Porque vean la progresión del clero, la archidiócesis de Sevilla en 1954 contaba con 351 sacerdotes seculares y 183 seminaristas en el 54. En los albores ya de la Asamblea Conjunta, después contamos con casi 600 sacerdotes seculares y 267 seminaristas, en los que yo estaba incluido en esta lista tan pequeña. Tuvo especial interés al estudiar esto la presencia de muchos sevillanos en el Colegio Español de San José en esta época. Gran parte de ellos van a estar presentes en la Asamblea Conjunta Obispos Sacerdotes. Hay que decir que en la época de Bueno Monreal, a inicio de la Asamblea, hay 30 personas estudiando en universidades. Entre ellos estaba yo, que era seminarista, y estaba haciendo historia en la Facultad de Sevilla. Pero la presencia de sacerdotes se da fundamentalmente en Comillas, en Salamanca, algunos sueltos en la Universidad de Sevilla y en Roma. Porque tengan ustedes presente, cuando se celebra la Asamblea Conjunta Obispos Sacerdotes, el grupo más numeroso de estudiantes en el Pontificio Colegio Español de San José era el sevillano. Hay en estos momentos, y aquí se alude, que vamos a pasar de puntilla, a la crisis grave que se dio en el seminario en la época en que yo estuve. El rector fue Jesús Domínguez Gómez, que posteriormente estuvo en el Secretariado Nacional del Clero en la época de la encuesta y presidió, incluso fue director, y después fue obispo de Coria Cáceres, que murió bastante joven. La crisis del Seminario de Sevilla fue muy fuerte en 1966.
procedían los seminaristas de dos sitios: del seminario menor de Pilas, que era la mayoría, y de un seminario que se hizo para vocaciones tardías que se llamaba Obiang Cristo, en un pueblecito cerca de Sevilla llamado Umbrete. Allí había un grupo y después se fusionaba en el Palacio de San Telmo, que entonces era el seminario. En este equipo que vino para discernir el seminario, de hecho, era tan conflictivo que a la entrada del nuevo equipo todos los que vivíamos allí tuvimos que hacer una solicitud para que nos admitieran en el seminario del cual ya formábamos parte. Pero había que hacer un discernimiento vocacional. En este equipo estaba Ignacio Noguer, que después participa en la Asamblea Conjunta Obispo-Sacerdote, que sería después obispo de Guadix y de Huelva, sustituyó a Moralejo, y ahora está en plena diálisis, ya bastante mayor. Estaba Sebastián Bando, Enrique Robles, que tú ayer hablábamos de él como formador, José Robles, muy relacionado con la JO y con la OA. Por deciros, Enrique Robles entró en el seminario con 26 años. Perdón, ya se ordenó de sacerdote con 26 años. Estudió en el hispanoamericano con sacerdotes, con excelentes profesores, que aquí se aludió a ellos ayer: Benzo, Palenzuela, Mario Rubio, Luis Maldonado, Antonio Montero posteriormente y sobre todo Fernando Urbina, que era el alma mater del hispanoamericano. Nosotros nos fuimos a vivir todo a barrios, en concreto a barrios periféricos, llevando una labor subsidiaria de alfabetización de adultos, entrando a formar parte de la JOC la inmensa mayoría de los seminaristas de mi grupo. El cardenal Bueno Monreal, con sus dos obispos auxiliares, Montero y Del Val, formaba parte en el Consejo Pastoral como los responsables, y allí había como dos grupos que el cardenal Bueno Monreal supo integrar bastante bien sin que hubieran grandes conflictos. Había cierta tensión entre sacerdotes más abiertos y sacerdotes más integristas, y el momento fue difícil porque en ese poco tiempo se llevan a cabo 38 secularizaciones que el arzobispo de Sevilla supo situar bastante bien, porque visitaba en sus hogares a estos sacerdotes que después se casaron. Lo que suelen decir casi la mayoría de los historiadores de Bueno Monreal, que se presentó una tesis doctoral sobre él hace 2 años en la Universidad de Sevilla, le correspondió evitar pues la partición de su diócesis en dos: los entusiastas del concilio, que era un grupo bastante numeroso, y los recelosos, que estaban, bueno, como hemos dicho, muy dudosos en torno al concilio. Una gran idea del cardenal Bueno Monreal en el 69, a la época que se estaba celebrando la parte diocesana, pues fue la creación del Centro de Estudios Teológicos, que integraron todas las diócesis sufragáneas, excepto las Canarias. En concreto, en el seminario donde yo estudié, en el Centro de Estudios Teológicos, estaba Huelva, estaba Córdoba, estaba Cádiz y una serie de religiosos. Eso enriqueció el claustro de profesores, con personas ya que habían venido del extranjero con titulaciones académicas más altas, y encareció y sobre todo enriqueció a muchos seminaristas, porque después se integraron comunidades religiosas. En aquella época el centro de estudios llegó a tener 350 y tantos alumnos. ¿Qué decir de la Asamblea en su fase nacional? En su fase diocesana. La preside Bueno Monreal y los dos auxiliares, Montero y Juan Antonio del Val, que después pasaría a Santander, si no recuerdo mal. Asisten a la Asamblea Diocesana 68 sacerdotes, con voz y votos, los 3 obispos, 27 ponentes y 38 representantes de los grupos de trabajo.
La Asamblea Diocesana se celebra en junio del 71 y en palabras de Bueno Monreal se dice lo siguiente: ciertamente la Asamblea ha mostrado una riqueza de variedades dentro de nuestro clero diocesano, reflejo de un sano pluralismo de todo el presbiterio allí representado. Pero podemos certificar con gozo que han sido muy superiores las coincidencias a las discrepancias y que la mayoría de los casos ha superado con holgura y en primera votación los 2/3 reglamentarios. Si nos fijamos, y eso aparecerá después en la publicación, en las proposiciones de la diócesis de Sevilla, son bastante abiertas y la aprobación es muy alta, con lo cual no tenemos ahí dificultad. Paso a relacionar los altos, los ponentes, todos seculares, excepto un jesuita, Antonio González Dorado, y después hay su sección técnica, sus responsables, etc. La preparación a la Asamblea Diocesana, la diócesis se dividió en 15 zonas, de acuerdo con los aciprestes, donde acudirían los 3 obispos a participar en estas asambleas de arciprestazgo. Ahí en el papelito que se le dio aparecen los sacerdotes que yo he entrevistado para la diócesis de Sevilla: Ignacio Noguer, Enrique Robles Clavijo y Juan Leiva. De estos 3, uno es obispo. Enrique Robles se casó y tiene tres hijas, y Juan Leiva también se casó, que era rector del seminario posteriormente a la Asamblea Conjunta. En conversaciones con Juan Leiva y con Enrique me dicen que los obispos y sobre todo Bueno Monreal tomó tan en serio la encuesta y la Asamblea Diocesana que en la diócesis de Sevilla se constituyeron 45 grupos y más de 100 reuniones sacerdotales. Algunos han llegado a decir que el cardenal Bueno Monreal casi se las tragaba todas, es decir, estaba presente. Incluso Juan Leiva comenta cómo los recogía en el Palacio Arzobispal en su coche, iban a los arciprestazgos, tenían las reuniones en un ambiente pues distendido, comían y después por la tarde el cardenal Bueno Monreal regresaba a su residencia comentándole a Juan Leiva todo lo que había aprendido en esas reuniones. Si alguno ha conocido a Bueno Monreal, pues era un hombre con mucho sentido del humor, muy socarrón y que sabía perfectísimamente ponerse en el lugar de sus sacerdotes. A los sacerdotes secularizados que yo he entrevistado, todos dicen que fue un hombre donde lo importante para él era la persona y no la estructura, sin que eso signifique que el Bueno Monreal no perteneciera a otra jornada mejor dicho, de obispos. Después vamos pasando, para que tú no nos riñas, las distintas ponencias que hay, pero sí quisiera resaltar la primera ponencia, y aquí, conociendo a los personajes, que muchos de ellos viven, otros bastante han muerto, el cardenal Bueno Monreal o los sacerdotes que escogieron a los ponentes y que escogieron a los que tenían que llevar la encuesta hacia adelante, integró a los más abiertos con los mayores. Según Enrique Robles, tuvieron menos dificultad en dialogar con los mayores que con el intermedio. El clero intermedio ofreció más dificultad en las ponencias y en las deliberaciones. Porque vean simplemente un modelo de ponencia, porque no vamos a repasar todas ellas, ¿no? La primera ponencia, que fue Situación de nuestro pueblo ante el sacerdote, analizaba la realidad socioeconómica de la provincia. Se partía de una constatación, la que del pueblo andaluz, a causa de múltiples condicionamientos socioeconómicos, culturales,
políticos y religiosos soportados, tenía una mentalidad muy conservadora que le hacía remiso a aceptar los cambios que inevitablemente se producen en una sociedad. Los sacerdotes denuncian la existencia en Andalucía de una oligarquía económica que dirige la suerte del pueblo y se opone resueltamente a que éste tome conciencia de la situación en que viva y decida por sí mismo su futuro. Esta ponencia la realiza un grupo de sacerdotes que vivía en Morón de la Frontera, un pueblo de Sevilla, de la Sierra, y dos de ellos cogían aceituna en esta época. Es decir, que también unimos la presencia de sacerdotes obreros ya en la diócesis de Sevilla. Ustedes habrán conocido a uno de ellos, 5 minutos me ponen aquí. A uno, yo creo que he contado mal, ¿eh? Bueno, a Diamantino sí lo conocerán ustedes en ese sentido. Efecto de la Asamblea Conjunta Obispos Sacerdotes de Sevilla sería el Sínodo Diocesano de 1771, que es el primer sínodo de toda España. Y nos vamos a Las Palmas, aunque sea para justificar el viaje de estos días en las entrevistas con estos. Las entrevistas se han hecho a Segundo Díaz Santana, que fue director del Centro Teológico de Las Palmas, a José Domínguez Pérez, que estuvo presente en la Asamblea Conjunta Obispos Sacerdotes de Las Palmas y en la regional, a Simón Pérez Reyes y a Felipe Bermúdez Suárez. De estos cuatro, Felipe Bermúdez Suárez está casado en Fuerteventura y fue el que más me iluminó en toda la Asamblea Conjunta porque participó muy fuerte. Aquí se describe la diócesis de Las Palmas como estaba en este momento y sobre todo con palabras de ellos, después del mortificante pontificado de Pildain, el clero estaba totalmente dividido, siendo la proporción de conservadores muchísimo más alta que la de los abiertos. Me llegaron a decir que en esta época solo había 2 doctores en teología por Las Palmas. Después viene Infante Florido, que ya es con quien se celebra la Asamblea Conjunta Obispos Sacerdotes, y en la relación que ellos me dieron para la Asamblea Conjunta tenemos los siguientes datos de Las Palmas cuando asisten a la zona de Agua Dulce en Almería. José Rodríguez, párroco y hoy dirigente de Cáritas, José Rodríguez era el enlace con la hermandad sacerdotal. Luego ya tenemos una presencia que va a crear fuerte tensión. Enrique Dorta, José Domínguez, párroco de la Luz, estaba en el grupo de los más abiertos. Felipe Bermúdez igual. Otro, Juan Ramírez, era un escolástico, profesor del seminario durante mucho tiempo, y Nicolás Godoy era un hombre también bastante conservador en ese sentido. Y concluyendo, para que no me ponga ningún papelito, hay 2 tendencias que se van a notar en el seminario. Pildain no dejaba estudiar nadie fuera. Solamente estudió uno en Roma y otro en Friburgo, que como comentario me dice que cuando Pildain visitó Fuerteventura y 2 niños no sabían el catecismo, dice, bueno, ¿yo para qué tengo un tío en Friburgo? Y se lo trajo a la diócesis para que explicara catequesis en Fuerteventura. El seminario de aquella época fue muy tenso. 4 rectores del seminario se casaron, se secularizaron. Eso sí es verdad, las secularizaciones que yo he estudiado suelen ser bastante tranquilas, quitando alguna que otra trágica. La inmensa mayoría fueron tranquilas y muchos de ellos, en concreto Enrique Robles, está integrado en la Iglesia de Sevilla, la Iglesia de Sevilla, en un sector de la Iglesia de Sevilla, como es obvio, ¿no? Y después el seminario se va a estudiar a Las Palmas. Y cosa inusual, el grupo de Las Palmas que se va a estudiar, a la Facultad de Cartuja de Granada, va dividido. Es decir, un grupo se va sin permiso del obispo, se encuentran una financiación
y estudian por su cuenta en Granada. Y otro grupo, que es el grupo de 12, oficial, pues estudia allí con su rector, que era Salvador Alemán, que después se marchó, y con Díaz Santana, con segundo, que es uno de los que yo he entrevistado. Después pasamos a estudiar la Asamblea Conjunta en su fase regional y ofrecemos un balance y unas perspectivas que hoy no se pueden exponer. Yo sí les rogaría que perdonen las prisas, perdonen un poquito que esté deslavazado, pero no da lugar a otra cosa. Y sí me agradaría que después en las preguntas, pues bien sobre personajes, sobre tendencias, sobre situaciones, sobre el seminario o sobre el clero, ustedes preguntaran, que si yo la sé, con mucho gusto, pues se responde. Y ya está, cumplido. Sí, perfectamente. Muchas gracias por el esfuerzo, por la síntesis